Buenos días, buenas tardes a todos. Hoy es martes 5 de febrero y es martes con François. Instagram, Facebook, amigos social media, amigos LinkedIn, aquí estamos. La reunión de los inmobiliarios, la reunión de los que les interesa el sector inmobiliario y también hablamos por supuesto de la red Coldwell Banker, esta vez en España. Muchísimas gracias a Fiona la semana pasada que nos explicó un poco sobre la red francesa. Perdón a nuestros oyentes porque es que no había muy buen sonido y entonces había un eco, pero ya lo hemos solucionado y las próximas veces lo podréis escuchar todo bien. Entonces, hoy vamos a hablar de la nuda propiedad, que es un concepto que pues en España está empezando, en Francia, en Italia tiene muchísimo recorrido y es muy común, pero en España pues es un concepto que ahora lo vamos a comentar un poco. No es que está llegando, pero es que existe y yo creo que es importante conocer de lo que se trata. Antes de esto, primer trimestre del año y para nuestros compañeros inmobiliarios, el primer trimestre se trata, sobre todo el primer mes del primer trimestre, de enfocar en sus objetivos. O sea que espero que habéis hecho vuestros deberes y habéis utilizado el mes de enero para focalizar vuestros objetivos, tener muy claros vuestros números, tener vuestro business plan, tener claro vuestro plan de marketing, tanto a nivel de agencia como a nivel de agente, porque los agentes también tienen que tener un plan de marketing para su negocio, porque se trata, ya lo hemos comentado muchas veces, de responsabilizarse y el sector inmobiliario no es un hobby. Los que pensamos que esto es un hobby, pues se equivocan, porque dentro de poco, si no lo hacemos bien, pues repito, lo harán las máquinas y esto perderemos todos. Entonces, la nuda, antes de hablar de la nuda propiedad, vamos a hablar también de un nuevo evento que tenemos dentro de la red Coldwell. Nos está creciendo clonos de Martes con François y esto me encanta. Tenemos a Robert Mangum de Coldwell Banker en Madrid, Coldwell Banker Mondadeo, que está haciendo sus martes con Robert. Ahora está un poco enfermo, pero se está recuperando, por lo cual Robert, recupérate, un fuerte abrazo y te esperemos cuando puedas recuperar tus martes con Robert, que nos encanta. Y luego tenemos a Axel, nuestro consultor de negocio de la red, Axel Castillo, que está viajando en todas las oficinas de nuestra red, que también el primero de cada mes hará los 3 puntos de Axel, donde él explicará pues, lo que ha vivido en la red Coldwell Banker y donde él destacará los 3 puntos que ha surgido cada mes en sus visitas, en sus visitas y en su consultoría con nuestros afiliados, que ya de hecho lo empezó la semana pasada, conectarse con Axel Castillo. Bueno, ahora, la nuda propiedad, ¿qué se trata? Pues la nuda propiedad se trata de un lado un usufructo y de otro lado un nudo propietario. Es un poco una manera para un comprador de comprar algo, de comprar una propiedad a precio rebajado y que pueda disponer en un futuro más o menos lejano, que ahora lo vamos a ver. Se trata de un usufructo que vende su propiedad a un nudo propietario y este propietario pues dispone de la vivienda, tiene que pagar el IBI, o sea que es responsable de la propiedad, pero no puede entrar en ella hasta que el usufructo muera. O sea que es una figura, repito, que es muy interesante para gente que
primero es muy interesante para el propietario, porque el propietario que no tiene descendencia, que no tiene descendencia, básicamente, que no tiene hijos, que no tiene a nadie y que tiene una propiedad, pues puede donarla a su muerte, pero también puede conseguir dinero a cambio de darle a este inversor, a este cliente, la propiedad de la casa y que él pueda residir en la casa pues hasta que se muera. En el momento de que se muera, pues la casa, bueno, el propietario el comprador puede empezar a vivir allá y disponer plenamente de esta casa. Esto permite, repito, de poder comprar un 40, un 50%, un poco también depende del tiempo de vida. Hay un baremo que se establece según si eres hombre o mujer, porque las mujeres suelen vivir más tiempo, y según tu edad. Entonces hay un baremo que se establece y entonces se reduce el precio de la propiedad en función. Entonces, al final, si el usufructo pues vive menos tiempo, pues sale más o menos a cuenta a nuestro nudo propietario. Esto hay un tema en Francia que es muy famoso, que es la señora Jeanne Calment, que hizo una nuda propiedad, un usufructo a los 80 años, y entonces tuvo que aguantar el nudo propietario 40 años porque Jeanne Calment se murió a los 115 años. Entonces aquí no es un buen negocio, pero bueno, suele ser un buen negocio en todo caso para las dos partes. Entonces, esas son un poco las explicaciones de la nuda propiedad. Si queréis saber un poco más de este tema, tenemos un experto en nuestra red, Fernando Volli, que de hecho este speech ha salido un poco de sus ideas, nos ha pedido si le podemos ayudar en herramientas un poco para promocionar este concepto inmobiliario. Pues si alguien está interesado en este tema, tanto propietario como comprador, pues lo mejor es que se ponga en contacto con Fernando Volli de nuestra oficina de FV de Madrid y le podrá asesorar plenamente en cómo funciona este concepto. Pues nada, espero que no ha sido muy confuso, os he podido orientar un poco sobre qué es la nuda propiedad. Y pues nada, un saludo fuerte a todos, abrazo Pablo, espero todo bien en Madrid. Y sí, no olvidéis los 3 puntos destacados de Axel al inicio de cada mes. Y nosotros, Martes con François, cada martes. Nos vemos en el Martes con François 32. Gracias a todos.